Seguimos hablando de este tema aquí en el piso de Desayunos Informales y como ya adelantaba Lu, recibimos a Paula Baliato, socióloga y coordinadora de la ONG El Abrojo, y a Marcela Schenk, doctora en estudio de género, magíster y licenciada en ciencia política. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidas. Gracias. Muchas gracias por la invitación a ustedes. Por favor. Bueno, ¿cuáles son, mejor dicho, los principales temas o los que están en agenda que más les preocupan en estos momentos? Bueno, yo me voy a centrar un poco en la situación de niños, niñas y adolescentes, que es el área que más trabajamos. Y bueno, y en infancia hay algunos temas claves que son la situación de pobreza de las niñas, niños y adolescentes. Pero bueno, cercano a esta fecha, porque estamos hablando también de la situación de las mujeres, la situación de la violencia es algo bueno que afecta a niñas, a niños varones también. Pero sin embargo, en algunas formas de violencia se hace más fuerte para las niñas, ¿no? Y para las adolescentes mujeres. El último informe del CIPIAB, que fue presentado el año pasado con datos del 2023, ahora en breve va a salir el del año pasado, bueno, lo que marcaba era un aumento grande en las situaciones de violencia y en las situaciones de violencia sexual, que incluye abuso sexual y explotación sexual, 8 de cada 10 víctimas son niñas o adolescentes mujeres. Afecta también a varones, pero bueno, afecta más a las niñas y a las adolescentes mujeres. Y el tema de los cuidados también es algo que nos preocupa, ¿no? En esto de la pobreza, prácticamente 1 de cada 5 niños, niñas y adolescentes en el Uruguay son pobres, y atrás de eso los niños son pobres porque forman parte de familias pobres, y esas familias en general son con jefatura femenina, ¿no? Son lideradas y sostenidas, digamos, por mujeres. Entonces ahí vemos un poco ese círculo, ¿no? Cuando se habla de la feminización de la pobreza, eso impacta directamente en la calidad de vida de las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Se trata básicamente de mujeres solas, con pocas redes sociales, y bueno, y ahí hay mucho para hacer de parte del Estado. Con estos datos que nos estás dando, ¿no? ¿En qué crees que se está fallando? Porque el tema cada vez está más sobre la mesa, cada vez lo hablamos más, cada vez de alguna forma tendrían que aparecer un poquito más los recursos, y sin embargo el índice decís que está por encima. Bueno, yo creo que ahora, bueno, se abre una nueva administración y siempre que hay un nuevo ciclo de gobierno hay expectativa. Estos temas, los temas de infancia y adolescencia, estuvieron en la campaña de todos los partidos políticos. En la asunción de las nuevas autoridades aparece que va a ser una prioridad. Nosotros creemos que tiene que haber también como un enfoque interseccional, o sea que la respuesta tiene que ser integral. Los temas de pobreza en infancia, los temas de violencia hacia las infancias y los temas de género no son temas que le correspondan a un único organismo. No es que digamos, bueno, de esto entonces se encarga solamente mujeres, de los temas de las mujeres, incluidas las menores de edad, sino que tiene que haber respuestas que sean integrales e interseccionales. Algún avance, para mirar un poco la mitad del vaso lleno también, algún avance hemos tenido con los años. Ustedes han visto que los organismos, por ejemplo, distintos organismos han incorporado áreas de género. Todavía no tienen sus áreas de género e intentan transversalizar sus políticas con esa perspectiva. No es suficiente, obviamente, falta mucho, ¿no? Por ejemplo, en el caso del INAU falta esa perspectiva. En el caso del sistema educativo, que es muy importante, falta poder transversalizarlo con la perspectiva de género, eso iba, ¿no? Marcela, ¿cómo está entonces en los centros educativos este tema? Bueno, quiero tomar un poquito algunas de las cosas que decía Paula, pero que también decían las legisladoras en torno, bueno, también lo decíamos, en torno a cuáles son, digamos, los puntos de la agenda en los que hay que avanzar, ¿no? Este es un año muy particular porque es un año en el que se cumplen 30 años de lo que fue la declaración y el plan de acción de Beijing, que fue la cuarta Convención Mundial de las Mujeres. Y ahí hubo una plataforma muy importante de puntos a tratar, como por ejemplo esto que traía Paula sobre la transversalización, ¿no? Sobre cómo cortamos todas las políticas públicas y pensamos en esta dimensión de género. O sea, no pensar en políticas para las mujeres específicamente, sino cualquier política pública desde este lente, ¿no? Interrogarlas desde este lente, desde cómo se construye
haya igualdad desde este punto de vista, ¿no? Y todo lo que tiene que ver también con el avance en los lugares de representación, bueno, con el combate a la violencia de género, tuvo un punto muy importante entonces en esta conferencia, ¿no? Y de hecho, si nos fijamos, o sea, muchos de estos avances, previo a ese año, al 95, había solo 12 países que habían legislado sobre violencia doméstica con perspectiva de género, ¿no? Post esta convención tenemos casi 200 países que lo hacen, ¿no? Entonces tenemos avances muy importantes en ese sentido y de hecho a nivel internacional se marcan también algunos puntos sobre los que hay que seguir avanzando, ¿no? Este punto que traían las legisladoras sobre la representación de las mujeres en el Parlamento es una luz roja también en nuestras democracias, ¿no? Muchas veces nos jactamos de lo buena que es nuestra democracia, lo sólida que es la democracia uruguaya, pero sin embargo cuando miramos desde el punto de vista de género, bueno, somos el 50% de la población, somos el 30% del Parlamento. ¿Qué está pasando todavía, no? Y como decían, también retomando un poco, no es solo con leyes, pero también es necesario pensar en leyes, ¿no? Y en ese sentido, bueno, las leyes que se han pensado como para asegurar determinados lugares de representación para las mujeres han sido claves también para asegurar esos lugares. No solo las leyes, ¿no? También los partidos han adoptado algunas medidas que han sido muy importantes en este sentido. Por ejemplo, bueno, si bien no tenemos una ley de paridad, el Frente Amplio, por ejemplo, sí adoptó algunas medidas en este sentido que, bueno, mejoraron un poco la presencia entonces de las mujeres en los lugares de representación en el Parlamento. En cuanto a leyes, el comienzo de esta nueva legislatura se anunció bueno, la puesta en marcha de leyes que justamente están apuntadas a beneficiar de algún modo a las mujeres, ¿no? Que tiene que ver con que sean la increspetibilidad, es una palabra horrible, de los delitos sexuales. Aumentar a 18 años la edad de matrimonio. ¿Coinciden en que son necesarias estas cosas? Sí, sin duda. Sí, totalmente. El tema de la edad de matrimonio, por ejemplo, es algo que forma parte de los estándares internacionales, ¿no? Porque muchas veces se ven situaciones muy abusivas, ¿no? Con la cuestión del consentimiento. Bueno, muchas veces lo que vemos de manera solapada son situaciones muy abusivas, ¿no? Con diferencias de edad de 20 años en adolescentes de 16 o de 15 o de 14 o incluso hemos visto de menos. Entonces sí, es bien necesario porque en situaciones muchas veces de extrema pobreza esas cosas terminan siendo como un recurso de subsistencia, una ayuda, entre comillas, ¿no? Se ayuda a la familia, bueno, pero con... ¿A qué costo, no? A un costo claro, de pérdida de libertad, de afectación del desarrollo personal del adolescente que muchas veces... Ahora, en cada acción, perdón, no te quiero cortar. No, de hecho es uno de los puntos que está resaltado, por ejemplo, en el último informe que se publicó hace apenas unos días de Naciones Unidas, respecto a este problema del matrimonio infantil, ¿no? Y lo que pesa en algunos contextos, sí, sin duda que es uno de los problemas graves que todavía seguimos enfrentando al día de hoy, ¿no? Cuando uno actúa, siempre hay una acción, hay una reacción. ¿Cómo ven la reacción de la población cuando se aplica una ley o cuando hay determinada educación, por ejemplo, de educación sexual en una escuela, en un colegio? Bueno, por ejemplo, cuando miramos un poco en relación a algunos de los puntos de esta agenda que son centrales, como por ejemplo los lugares de representación, ¿no? Cuando miramos encuestas que se han hecho, que son representativas, incluso se presentaron el año pasado, veíamos que había, digamos que una distancia entre lo que pasa hoy con la ley, por ejemplo, de representación, ¿no? Y lo que la ciudadanía desearía que sucediera. O sea, las personas decían que les parecería mejor que hubiera más mujeres en el Parlamento, por ejemplo, ¿no? O sea que ahí tenemos una distancia con respecto a lo que sucede hoy en día y lo que incluso marca nuestra ley. O sea que a veces tenemos como una percepción de que este tipo de medidas pueden ser resistidas por la ciudadanía y sin embargo después vemos que no es tan así, ¿no? Incluso les voy a poner un ejemplo a nivel internacional, ¿no? Bueno, hace poco sabemos fue electo Trump, ¿no? Como presidente de Estados Unidos. Bueno, al mismo tiempo que Trump es electo como presidente de Estados Unidos, se realizaron varias consultas en varios estados para asegurar el derecho al aborto. En 10 de esas consultas, o sea, en 10 estados se realizaron esas consultas, en 7 se aprobaron derechos en relación a la interrupción voluntaria del embarazo. O sea que
este elemento, digamos, de que puede haber una percepción de la ciudadanía que es contraria a esta agenda, tenemos que matizarlo. Lo que sí tenemos es, y ahora voy a mencionar un ejemplo de una investigación que realizamos, venimos realizando una línea de investigación que venimos realizando desde hace unos años con un grupo de investigadores, donde vemos, por ejemplo, discursos extremistas en redes sociales, ¿ah? Y en la primera investigación que hicimos analizamos un poco más de 30.000 tweets, viendo justamente cómo se articulaba entonces el discurso más extremista, ultraconservador, de odio en relación a estos temas, y veíamos que, viendo toda América Latina, lo que estaba en el centro de ese mapa que terminamos haciendo fue el término ideología y género, ¿no? O sea, cómo esto entonces termina siendo como el elemento que, digamos, que le da como una cierta adherencia a un discurso más amplio, ultraconservador, ¿no? Termina siendo o instrumentalizándose como parte, digamos, de este discurso que reacciona frente a una serie de avances muy importantes que hubo en estos años, ¿no? También hay una realidad que la derecha ha tomado estos asuntos como propios, ¿no? O sea, ha defendido o ha hecho una agenda de temas propios, y también creo que ahí es como esa contraposición también, ¿no? Totalmente. De la izquierda, la derecha, la ideología de género, la no ideología de género, cuando... Sí. No es únicamente en términos de izquierda-derecha, creo que lo tenemos que ver más en términos de conservadurismo y ultraconservadurismo, pero sin duda que las extremas derechas han hecho de esto una bandera, ¿no? De hecho, si miramos, por ejemplo, no tenemos que ir muy lejos, ejemplos que conocemos, como los de Milei en Argentina o los de Bolsonaro en Brasil, ¿no? Vamos a ver que de las primeras medidas que toman tienen que ver justamente con esto de empezar a atacar las políticas de Estado que tenían que ver con género. Eliminar el Ministerio de la Mujer, eliminar... Totalmente, totalmente. Y además con golpes simbólicos muy fuertes, ¿no? Por ejemplo, recuerden cuando Milei el 8 de marzo justamente anula el Salón de las Mujeres en la Casa Rosada, ¿no? Pero además de esto, si miramos concretamente este elemento discursivo en las políticas públicas, vamos a ver, por ejemplo, que en el gobierno de Bolsonaro, durante el gobierno de Bolsonaro, no solo se tomó esta medida con respecto al ministerio, como traías vos, sino que además se redujo significativamente el presupuesto que se destinaba, por ejemplo, a combatir la violencia hacia las mujeres, ¿no? O sea, más de un 90% de reducción del presupuesto en relación al gobierno anterior, ¿no? Y si miramos el gobierno de Milei, hay un informe de Amnistía Internacional que en los primeros 100 días de gobierno ve, por ejemplo, este tipo, digamos, de impacto a nivel presupuestal, y ve que 65% se redujo el presupuesto que se destinaba, por ejemplo, a combatir la violencia de género, ¿no? Teniendo en cuenta que en Argentina hay un femicidio prácticamente cada 30 horas, ¿no? Dios mío. Paula, ¿cómo trabaja el Abrojo? Bueno, trabajamos en programas comunitarios, en propuestas socioeducativas que le llamamos, con niñas, niños, adolescentes, en actividades recreativas, en apoyo educativo, en actividades de convivencia, de disfrute. Nosotros trabajamos mucho, reivindicamos mucho el tiempo de infancia. Poder que los niños y los adolescentes igual también tengan ese tiempo de infancia, que es el tiempo de la infancia literal, pero que es el tiempo que también cada uno de nosotros lleva marcado dentro y donde uno puede eventualmente volver a conectarse en la vida adulta con situaciones de bienestar o con situaciones de trauma. Entonces, trabajamos con situaciones de vida muy complicadas, mayoritariamente con situaciones de pobreza extrema, muchas veces de violencia, pero tratamos de que haya un oasis de bienestar, o sea, de que los chiquilines y las chiquilinas puedan tener en el aquí y ahora experiencias de disfrute. Para nosotros, el mejor futuro se construye con un montón de buenos presentes y entonces es ya, no es mañana. Digamos, la calidad de vida de todas las personas se va conformando con la calidad de los presentes que tengamos, ¿no? Entonces trabajamos desde esa perspectiva, con mucha motivación, con mucho amor, con mucho compromiso y con mucho disfrute, porque quienes llevan adelante la tarea tienen que estar disfrutando para que la gurizada, que los chiquilines también lo disfruten, ¿no? Y ahí uno ve que cuando los niños y las niñas tienen oportunidades, bueno, no hay límite de talentos, ¿no? Ni hay, bueno, esto no es para vos, esto es para los varones, esto es para la... Entonces, eso es un poco
la manera de trabajo. Bueno, también se trabaja en incidencia política, o sea, nosotros trabajamos en mucha cosa micro, pero queremos que a partir de eso pueda generar conocimiento e impactar y bueno, y participamos en espacios de diálogo con distintos organismos, con otras organizaciones. Es, bueno, el trabajo del día a día. Paula, Marcela, muchísimas gracias. 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 ¿Vamos a la pausa? No, vamos a la pausa, ya volvemos. Ya venimos.